Buen día. En este video vamos a ver cómo se lleva a cabo el cálculo de densidad y factor de empaquetamiento en una celda cristalina. Bien, tenemos el factor de empaquetamiento a que se refiere. Dice que es una fracción de espacio ocupado por los átomos suponiendo que los átomos son esferas duras. Aquí tenemos la expresión que nos permite hacer ese cálculo en el cual tenemos que determinar o tenemos que conocer el número de átomos por celda, el volumen de cada átomo y el volumen de la celda unitaria. Y en un ejemplo vamos a ver cómo se calcula. Aquí lo que quiero que se entienda que es el factor de empaquetamiento. Nosotros tenemos una estructura cúbica simple algo así. Y el factor de empaquetamiento simplemente nos indica el número o la cantidad de átomo que está siendo ocupado dentro de la celda o qué espacio ocupa este átomo dentro de la celda. Entonces aquí la suposición que se hace es de que los átomos son esferas sólidas. Entonces con base a ese criterio nosotros podemos determinar cuánto espacio está ocupando esta región del átomo dentro de la celda. A eso es lo que se refiere con el factor de empaquetamiento. Este factor, pues como su nombre lo indica, es un factor, es un término dimensional o que no tiene unidades. El otro término que nos permite calcular ciertas o que es otra característica que presentan las celdas, pues es la densidad. Dice que la densidad teórica de un material es la relación entre la masa y el volumen. Esta puede calcularse utilizando las propiedades de la estructura cristalina. Esto va muy de la mano con el factor de empaquetamiento, pero ya lo estamos calculando a partir del volumen de la celda. Aquí las unidades que vamos a utilizar o que vamos a obtener son gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto se está ocupando en masa por unidad de volumen? ¿Sí? Aquí ya le estamos dando unidades, ya no es un factor, ya es un valor numérico que nosotros podemos calcular a partir de esta expresión que dice que es el número de átomos por la celda, masa atómica del elemento, el volumen de la celda unitaria y la constante de Avogadro. Aquí tenemos el valor de esa constante de Avogadro que es 0.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Esas son las expresiones que vamos a estar utilizando. Vamos a resolver un ejemplo para que ya quede claro cómo es el uso de estas. Bien, aquí nos dice que calculemos el factor de empaquetamiento y la densidad para la celda unitaria de cobre FCC. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que calcular este factor de empaquetamiento, la densidad del cobre, del elemento cobre, que presenta una estructura cristalina centrada en las caras. Aquí tenemos las expresiones que vamos a estar utilizando. Este volumen se refiere al volumen de la esfera. Y tenemos la constante de Avogadro. Aquí observamos si requerimos el volumen de la celda unitaria. El volumen pues ya sabemos que es lado al cubo, en este caso el lado está representado por el parámetro de red A. Tenemos nuestra celda que en este caso pues es un cubo. Lo voy a dibujar mejor. Tenemos la celda. Ahí está la celda. Y para esto pues nosotros conocemos estos lados que es A y la altura es A. Entonces el cálculo del volumen de la celda vamos a poner aquí un subíndice C. Y aquí nos estamos refiriendo al volumen de la celda. Para que vean esa diferencia del volumen de la esfera o el volumen del átomo y el volumen de la celda. Aquí requerimos ciertos átomos correspondientes al tipo de elemento. Para calcular el volumen del átomo necesitamos el radio atómico. Este radio atómico.
También necesitamos, para calcular el parámetro de red o este lado, hacer uso de la expresión 2 por R. Puede ser la R mayúscula o minúscula, no hay problema con eso. Por raíz de 2. Esta es característica de la estructura centrada en las caras. Si tuviéramos una cúbica simple, una cúbica centrada en el cuerpo, se aplica otra expresión o la expresión correspondiente para el cálculo de su lado. En este caso, para la cúbica centrada en las caras se utiliza esta. Otro término que tenemos que utilizar aquí o determinar es la masa atómica. Esta también pues es con respecto al elemento. ¿De dónde vamos a obtener esos datos? La podemos obtener de una tabla o y hay tablas. Aquí tenemos esta tabla donde nos da las propiedades físicas de los elementos. Aquí tenemos el cobre. A partir de esta tabla pues podemos determinar el radioatómico. Aquí tenemos, también necesitábamos la masa atómica. Aquí está el cobre y su masa es de 63.54. Entonces hay que tener presente estos valores porque los vamos a estar utilizando. Bien, hay que revisar las unidades. Aquí tenemos que este radio está dado en Armstrongs y esta masa atómica en gramos mol. Entonces vamos a tener que llevar a cabo posteriormente algún tipo de conversión para unificar todas las unidades. Entonces vamos a la solución del ejercicio. Bien, nos pide entonces del cobre, que ya determinamos sus características, el factor de empaquetamiento. Para ese factor de empaquetamiento necesitamos el número de átomos por celda. Ese número de átomos por celda depende del tipo de celda. Ya habíamos visto en un video anterior que dependiendo del tipo de celda es el número de átomos. En este caso tenemos una cúbica centrada en las caras, por lo tanto ya conocemos el número de átomos, que en este caso son 4 átomos. Si tuviéramos, bueno, vamos a poner aquí para la cúbica centrada en las caras. Si tuviéramos una cúbica simple, recordamos que es un átomo. Si tuviéramos una cúbica centrada en el cuerpo, serían 2 átomos. Pero para el caso específico de la centrada en las caras, son 4 átomos. Con esto, pues ya tenemos este término determinado. El volumen de cada átomo. Tenemos que la expresión para el volumen de cada átomo ya habíamos mencionado que es este. Vamos a poner BA, volumen del átomo. Es 4 tercios pi por radio al cúbico, el radio atómico. El radio que habíamos determinado en la diapositiva anterior para el cobre es de 1.278 Armstrongs. Entonces vamos a sustituirlo por 1.278 Armstrongs. Esto va a ir al cubo. Resolviendo esta expresión vamos a obtener un valor de 8.74 Armstrongs al cubo. Bien, ya en este caso ya tenemos el volumen de cada átomo. Vamos con el volumen de la celda unitaria. Ya habíamos determinado que el volumen de la celda unitaria depende directamente de A o del parámetro de red o la longitud del lado de la celda. En este caso, para este tipo de estructura, se calcula como 2 por R por raíz de 2. Resolviendo esto tenemos 2 por 1.278 Armstrongs por raíz de 2, lo que nos va a dar un resultado de 3.61 Armstrongs. Bien, entonces ya tenemos en este caso este valor también determinado. Parte del valor, porque falta calcular el volumen de la celda, que sería A al cubo. En este caso sería 3.61 Armstrongs al cubo. Esto nos va a dar
un resultado de 47.04 angstroms al cubo. Ahora sí ya tenemos este término del volumen de la celda unitaria. Entonces, si sustituimos, vamos a obtener el factor de empaquetamiento es igual al número de átomos, que en este caso son 4 átomos, por el volumen de cada átomo, que en este caso es de 8.74 angstroms cúbicos, entre el volumen de la celda unitaria, que en este caso es de 47.04 angstroms al cubo. Se va este Armstrong con este Armstrong al cubo, resolviendo esta operación, vamos a obtener un resultado de 0.74, que es el característico, sin importar el tipo de elemento, que presentan en las celdas centradas en las caras. Obviamente vamos a tener otro valor para las cúbicas simples y otro valor para las cúbicas centradas en el cuerpo, pero un valor característico para estas centradas en las caras es de 0.74. Si tenemos de cualquier otro elemento y tenemos esta misma estructura centrada en las caras y nos da otro valor muy diferente a este, entonces sí hay que revisar el procedimiento. Tiene que dar entre 0.75 y 0.74. Ya si hay una diferencia mayor de este intervalo que les comento, entonces por ahí hay algún tipo de error. Bien, entonces vamos ahora con el cálculo de la densidad. El número de átomos ya lo tenemos, la masa atómica pues ya la habíamos determinado de la diapositiva anterior a partir de las tablas. En este caso nos daba de 63, o determinamos que era de 63.54 gramos mol para el cobre, ¿sí? El volumen de la celda unitaria ya lo tenemos, y la constante de Avogadro pues ya la conocemos, que es esta que está aquí. Entonces vamos a sustituir. La densidad, que se representa como ρ, es igual al número de átomos, que serían 4 átomos por celda. La masa atómica es de 63.54 gramos sobre mol, entre el volumen de la celda unitaria, que es de 47.04 angstroms al cubo, por el número de Avogadro, que tenemos que es de 6.022 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Haciendo el análisis dimensional, se va este con este, átomos con estos átomos, este mol con este mol, y nos va a quedar el gramo sobre Armstrong. Ya ahorita realizamos la conversión correspondiente. Bien, entonces en este caso nos va a dar un resultado de 8.97 por 10 a la menos 24 gramos sobre Armstrongs. Por lo regular este resultado tiene que ser gramos sobre centímetro. Vamos a hacer la conversión ahí para que recuerden un poquito sus clases de metrología, de estática, de termodinámica, de química, donde se aplican mucho las conversiones. Entonces vamos a convertir esto a gramos centímetro cúbico, perdón, aquí es Armstrong cúbico. Entonces tenemos 8.97 por 10 a la menos 24 gramos sobre Armstrong cúbico por, tenemos que un Armstrong tiene 1 por 10 a la menos 8
centímetros. Esto al cubo. Entonces vamos a elevar este 1 por 10 a la menos 8 al cubo y esto lo vamos a dividir entre ese 1 por 10 a la menos 8 al cubo. Se va a ir este Armstrong con este Armstrong y voy a representar cómo quedaría la operación. Ahorita ponemos el resultado para que quede claro y no tengan problema ahí con la conversión. Gramos entre 1 por 10 a la menos 8 centímetros, esto va a ir elevado al cubo. Ya resolviendo esta operación vamos a obtener un resultado de 8.97 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ya tenemos el factor de empaquetamiento y la densidad. Si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.